Jesús, ahí tiene dos palabras que a mí me gustan. Es apasionante, pero también Jesús es desconcertante. Piensa que los sacerdotes y que los religiosos son gente superdotada y no somos tan humanos como ustedes. Bueno, chavos, digo, si no vamos a estar y vamos a estar mejores, chavos, mejor. Gracias por participar. Digo, no nos queremos correr, digo, pero si estamos aquí es para ser mejores, ¿eh? Sí, sí. Bienvenidos a Cafeteros de Jesús. ¡Yeah! Hola, Carla. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, Padre Chano. Hola, Fer y Carla. Y pues hola a todos los cafeteros de Jesús que nos ven otra semana, otros 15 días más, porque ya saben que subimos episodio cada 15 días, entonces pues muchas gracias por estarnos viendo o escuchando, dependiendo de cómo nos estén escuchando o viendo. Y pues nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros otra semana, y pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, como todos nuestros invitados hasta el día de hoy, y es el Padre Chano. No sé, usted no se llama Chano, ¿verdad? Me llamo José Feliciano Torres Castro. José Feliciano Torres Castro, pero El Padre Chano. la mayoría de nosotros lo conocemos como el Padre Chano. Sí, sí. Entonces, no sé si gusta presentarse. Pues mi nombre es José Feliciano Torres Castro y soy hermano menor capuchino. Y yo profesé exactamente en el 2000 y me ordené en el 2006. Y estoy ahorita como encargado de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en Fort Worth. Tengo 8 años aquí y prácticamente pues a partir del 1 de julio soy el párroco o el encargado junto con 2 hermanos más. Uno se llama Roberto Viveros Rosales y el otro se llama Juan Pérez Montoya. Entonces somos aquí capuchinos y ya tenemos muchos años allí encargados en la parroquia, los hermanos capuchinos. Por supuesto, eso no se puede hacer si no estamos bajo la autorización pues, de nuestros obispos, que en este tiempo pues, es el señor obispo Michael Paulson. Muy bien, pues muchas gracias. Nos da mucho gusto tenerlo acá con nosotros. Gracias, Carla y Car. Sí, tenemos un tema muy interesante. Cuando lo estábamos planeando, Fer y yo dijimos, creo que este tema les va a interesar a muchas personas, por lo menos a nosotros creo que fue como, tenemos que tener este tema antes de que se termine la primera temporada. Entonces, pues ahorita les vamos a decir qué tema es. Muchos de ustedes ya saben si nos siguen en Instagram, porque hemos estado rogándoles por preguntas. Pero en un momento vamos a empezar con el tema, pero antes vamos a pasar a nuestra primera sección después de la intro. Guerreros e hijos favoritos de Dios. No sé si quieres comenzar, Carla. Claro. Bueno, como ya saben, hijo favorito pues es una de las bendiciones tal vez de esta semana que fue más grande como para nosotros, y guerreros favoritos de Dios, esas arrastradas que tal vez hemos pasado. Creo que hija favorita de Dios me he sentido porque esta semana encontré en YouTube un video, y son unas pláticas, porque son varios videos de una hermana en España que habla del Adviento. Y son, no sé, ni siquiera sé por qué, nada más abrí YouTube y me apareció, creo que mi algoritmo ya está preparado para ver como cosas así de católicas o de la fe, y me salió ella y hablaba sobre cómo el Adviento pues sí, es un tiempo de espera, ¿verdad? Y cómo la paciencia, porque pues creo que es algo que, bueno, yo por lo menos batallo cuando se trata de esperar, es como que uno es impaciente porque ya quiere que pase lo que sigue. Es el arte de tener paz. No sé, eso para mí, yo lo estaba escuchando y yo que esto era para mí el día de hoy, o sea, yo lo tenía que escuchar. No sé, me sentí la hija favorita de Dios porque lo necesitaba, como que esa plática que dio ella en ese momento, en ese día en específico. Entonces, no sé, me sentí muy bien, la verdad. No recuerdo su nombre, lo iba a buscar antes de empezar el podcast y se me ha olvidado. Entonces lo voy a dejar como quiera en el link de YouTube para que lo vayan a checar, porque hace como retiros, no estoy segura cómo funciona, porque nada más vi el video, pero pues sí. Y guerrero favorito de Dios, no sé, creo que todos ahorita han estado bien, reportando no arrastradas por el momento muy grandes.
pues sabes lo de siempre, como el trabajo, levantarse temprano y todo eso, y pues pues sí, a veces sacrificios que tengo que hacer por diferentes servicios, ¿verdad? Pero fuera de eso creo que todo está bien, gracias a Dios. No estoy pidiendo una arrastrada, pero pues sí. Si viene, ya estás Si preparado. viene, más o menos estoy preparada para ello. Bueno, pues yo creo que en esta semana me he sentido muy bendecido porque pues han comenzado todas las fiestas de la Inmaculada, Guadalupe, y próximamente tenemos las posadas. Creo que para mí es uno de los tiempos litúrgicos más bellos desde la fiesta de la Inmaculada. Aunque llevado de la mano el sentirme hijo favorito de Dios con esto, siento también como parte de Guerrero porque ha sido un año totalmente diferente donde trabajo. Es muy difícil para mí el ir a los novenarios, por ejemplo, a las posadas durante las tardes debido a mi trabajo. Entonces creo que es eso, pero de ahí en más, todo muy bien. Creo que me siento muy bendecido. ¿Y el guerrero? Pues eso, el guerrero, El no poder ir. que no poder ir dentro de las, como presencial a las posadas. Bueno, todavía no empiezan las posadas, pero lo más seguro es que no vaya. Solo Más la que del una, sábado. la del sábado y la del martes. Sí. Sí, pues eso. Y pues mi hijo favorito, esta semana tuvimos muchísimo trabajo, nosotros desde el día 3 que empieza la novena en Nuestra Señora de Guadalupe, pero uno se siente sumamente bendecido porque pues la gente lo hace todo, ¿eh? O sea, digo, al final uno ve las bendiciones, no solamente en uno, sino también en los demás que lo comparten pues con la gente, ¿verdad? Y entonces el ver tanta gente en Nuestra Señora de Guadalupe, el 11 y el 12, el ver cómo la gente da lo que tiene para que otros disfruten y para que otros se encuentren de manera espiritual, pero también agápica fraterna, pues eso es lo que de alguna manera son puras bendiciones, ¿eh? Yo creo que en estos 4 meses, digo, para mí, la mejor bendición, pues ha sido todo bendición, pero a partir de esta semana, pues no, hombre, uno se queda completamente atónito porque sí dice uno, no cabe duda que Dios nos ilumina. Y un poquito, el guerrero, yo sí, hay una persona exactamente, hoy hace, no me acuerdo si un mes, un muchacho que falleció que se llama Anuar Rodríguez, que por un accidente, el tener que estar animando a sus papás que están todavía en el duelo, ¿verdad? Para mí sí es difícil porque pues son dos, vamos a decir, pues dos ambientes y también dos realidades completamente diferentes, pero el verlos todos los días en la novena, ¿verdad? El verlos que se acercan porque necesitan de Dios en un momento tan difícil por la pérdida de un muchachito de 18 años, ¿verdad? Digo, pues también para mí a veces no es fácil, pero el hecho nada más de acompañar, de estar con ellos, ¿verdad? Nos trae bendiciones. Y también, pues también a veces también tristeza, ¿eh? Porque a veces no es tan fácil acompañar un duelo y aunque ahora pues hay muchísimas ciencias también que acompañan a la gente doliente, digo, uno tiene que tener tacto, uno tiene que tener por supuesto sensibilidad, es diferente de la gente que está en otro ambiente a la gente que está pues viviendo su duelo y eso implica pues a veces también pues ponerse triste porque claro, ellos llevan su proceso, ¿eh? Digo, yo estoy en otra sintonía y yo el que los acompaña, pero sí es a veces, digo, sí influye un poquito el ambiente o vamos a decir la realidad del otro que sí nos afecta un poquito, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque nosotros andamos en otra sintonía y a veces frente a ellos no podemos estar en la misma sintonía porque pues ellos llevan otro proceso, pero ha sido para mí pues vencerme a mí mismo en ese sentido y tratar de meterlos ya un poquito más a la realidad y que vayan superando su duelo, ¿verdad? Desde la oración, el acompañamiento, el integrarlos nuevamente y que también pues y también ellos son gente de mucha fe. Digo, y yo, lo más importante, digo, dentro de las batallas, digo, pues es estar nada más allí. A veces no uno tiene que hacer nada, simplemente la presencia nos ayuda a superar. Digo, y a veces uno no quiere estar allí porque, pues digo, está aquel ambiente y pues uno tiene que estar con ellos un ratito. Pues bueno, para mí eso ha sido así como mi guerrero, mi batalla, pero también al mismo tiempo pues me ayuda a ser sensible y a saber descubrir pues que dentro del rebaño hay muchísimas realidades, ¿eh? Que unos están en fiesta, otros en dolor, otros en tragedia, ¿verdad? Otros pues en diferente sintonía y nos toca meterlos a todos pues en el mismo radio. Entonces para mí eso ha sido, y la bendición, ya les digo, pues prácticamente el ver el trabajo, el esfuerzo, la generosidad de nuestra gente para con los hermanos. Entonces ha sido muy chido.
Sí, pues creo que de eso se trata también, el ser guerreros favoritos de Dios, ¿sabes? Porque es pues sí, la arrastrada o la batalla que uno pelea, pero también es lo que nos enseña a agarrar Exactamente. esa parte. Entonces, ok, pues antes de pasar al tema, porque siempre se nos olvida decir, pues ya saben dónde estamos, porque si no pueden ver esa Ajá. señal, pues si están en Spotify o nada más nos están escuchando, vayan a YouTube para ver, Sí. que vean dónde estamos. Porque hay una señal muy grande en neón Ajá. de nuestro patrocinador no oficial. Ajá. Pero claro que si aquí Matchpoint Coffee nos quiere patrocinar, estamos abiertos a la posibilidad de hablar Claro, Ajá. claro. Y de venir. y de venir Acomodarnos promover. los horarios, y sí. promover. Sí, sí. Claro que sí, Está muy ustedes rico nada el más café, no saben. sí. Sí, bueno, ahí va mi pregunta. Ah, ¿Qué delicioso. están tomando el día de hoy? Empezamos con Padre Chan. Un capuchino caliente. Uy, y tenía su dibujito arriba cuando lo entregaron. Ya Sí, no sé si porque- lo tenga, pero... Ya no. Vamos a cortar y vamos a ir por otro. Por para otro. que Fabricio no- No, está muy súper delicioso. Ay, Yo el día de hoy estoy tomando moca. un moca. Caliente también. Y yo no estoy tomando lo de siempre, porque yo vi una palabra que me llamó la atención en el menú y era Nutella. Dije, ¿Nutella? Y claro que sí, por favor deme uno. Entonces estoy tomando un latte de Nutella, muy bueno también. Y pues sí, les recomiendo Matchpoint Coffee. De nuevo no nos patrocinan, pero lo hacemos de corazón. Sí, claro. Ajá. Y pues bueno, cerrando la primera sección del podcast, vamos a ir al mero, a la sección que nos interesa. A lo que trajimos a nuestro invitado. Ajá. Exactamente. Que yo todavía ni sé. Sí, o sea, le dijimos poquito, pero... bueno, la sección es el tema del día de hoy y pues el tema del día de hoy es más que nada dudas sobre fe, preguntas, más que nada pues al Padre Chano. Durante la semana en nuestro Instagram estuvimos haciendo stories y preguntando a la gente qué es lo que querían saber o qué le quisieran preguntar a un sacerdote. Y la verdad que tuvimos preguntas de varios niveles, yo quisiera decir, porque también me tocó ir ayer a un grupo ahí por Norwich Hills y les pregunté y también me hicieron bastantes preguntas muy interesantes. Pero sí, tenemos preguntas de tanto de, pues, cómo fue su discernimiento, cómo llegó a ser sacerdote, es difícil, no es difícil, hasta preguntas, pues, más que nada de fe, o sea, de cuál es la posición de la iglesia en este aspecto y en otro aspecto. Entonces, tal vez podríamos empezar por Por usted, sí, por cómo fue su discernimiento vocacional. Yo siempre pertenecía a la iglesia, primero en mi parroquia, que se llamaba primero San Martín de Porres, y luego después se hizo una capilla. En México está la parroquia, y luego la parroquia tiene diferentes capillas. Pertenecíamos, estaba Nuestra Señora de la Luz, Jesús de Nazaret, el Señor de los Afligidos, estábamos también San Francisco Javier, o sea, había varias parroquias, capillas que pertenecían allí. Yo siempre pertenecí al coro desde los 15 años hasta los 19 que me fui. Éramos un coro de 50 personas, y luego aparte cantábamos en los camiones, digo, en Juárez, para sacar para los instrumentos. Digo, acuérdense que nosotros somos, yo entré exactamente en el 94 de Capuchino, fue más o menos como del 89 al 94. Y entonces estuvimos allí trabajando siempre. Después nos incorporamos en Juárez. Ciudad Juárez está muy fuerte lo que se llama la pastoral de la confirmación. Allá todo el mundo es de 18 años para arriba. Y los grupos, hagan de cuenta, quienes son los formadores de los mismos jóvenes son los jóvenes. Y entonces todos los jóvenes, los equipos de confirmación en Juárez, están confirmados más o menos como entre un equipo de 30 chavos, donde todos los mismos maestros, los coordinadores, animación y todo eso, digo, pero ya hay todo un programa de formación para jóvenes y para confirmación, porque es un sacramento donde el joven tiene que tomar vamos a decir, la responsabilidad de confirmar su fe, porque de chiquito fueron sus papás y padrinos. En la confirmación tiene que ser. Y entonces ahí, en ese ambiente nos movíamos. Yo tengo una tía que es monja, que es capuchina, que es contemplativa, ella está en Madera, Chihuahua. Ella entró a los 15 años y entonces nuestro coro siempre iba a su postulantado. Estuvimos cuando ingresó el noviciado, es su primera profesión, y luego estuvimos en la profesión perpetua, y entonces eso fue lo que a mí
Primero, me hizo ver que había otro mundo ahí. O sea, y como las monjas contemplativas, ellas nunca salen, están siempre metidas en el monasterio, ellas trabajan y rezan todo el día, tienen toda la liturgia de las horas, pues eso me llamó la atención. Y más ver gente que era tan feliz, y a partir de allí, mi primera intención era querer ser monje, pero ser monje implica estar siempre en silencio, trabajar con las manos y solamente verse en las horas de rezo y en la comida. Y dije, ay, no, eso yo no quiero hacer. Dije yo, porque yo no puedo estar callado siempre. Y mi tía, que es Meche, que somos de la misma edad, ella nació el 9 de septiembre y yo el 19, o sea, somos casi como hermanos. Me dio la dirección, yo me iba a ir primero a California, pero después, no sé por qué motivos no fue y me fui a la ciudad de Puebla. Exactamente el 23 de agosto del 94 comencé mi postulantado. Hicimos un año, después de allí nos fuimos a Huipostle, Estado de México, donde profesé exactamente después de otro año de puro silencio, y sí es puro silencio. En Huipostle, Estado de México, hice mi primera profesión, que fue el 4 de agosto de 1996. Entonces ya ahí vamos así. Después de allí me fui a la ciudad de Guadalajara a estudiar filosofía 3 años en la Universidad Marista, que es de los maristas, que estuvimos allí 3 años estudiando la filosofía. Después de allí nosotros me fui a Chalcatongo medio año y después nos fuimos a España un año para trabajar pues prácticamente con los enfermos terminales en Pamplona. Después regreso y allí en la ciudad de Guadalajara hice un año y medio en el Instituto Cristo Resucitado de los Salesianos y luego me cambian al IPTIN, que es Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, en la Ciudad de México, y allí terminé 3 años y medio la teología. Después de la teología me fui exactamente, porque yo me acuerdo todas las fechas, el 8 de febrero del 2005 a Waypox, a Chalcatongo, y me ordené exactamente el 4 de febrero del 2006. De ahí estuve 11 años trabajando con indígenas y aprendiendo un poquito el idioma de ellos, que es el mixteco. Terminando exactamente el 5 de julio del 2015, me destinan a Fort Worth, pero por mis papeles llegué aquí hasta el 9 de abril del 2016. Y tengo prácticamente aquí 8 años. Y el 1 de julio de este año, por parte de nuestros superiores y el obispo, porque tienen que estar los dos en sintonía, pues soy el encargado de Nuestra Señora de Guadalupe. Y eso ha sido así como nuestro itinerario. Digo, y para poder ordenarse, nosotros somos más hermanos, nosotros siempre vivimos en comunidad y nuestra vida es la vida fraterna. O sea, esa es la diferencia entre un sacerdote que es diocesano, que él pertenece a la diócesis y que siempre va a trabajar en la diócesis. Tenemos el mismo estudio, y nosotros, aparte de eso, tenemos postulantado y noviciado, que son 3 años antes de comenzar los estudios, que es el propedéutico, filosofía y teología. Entonces es lo único que nosotros siempre vamos a vivir mínimo de 3 a 50, o a los que seamos, y los diocesanos no, ellos están educados para ser pastores y para trabajar y vivir casi siempre solitos. Entonces es la gran diferencia. Nosotros somos vida consagrada, ellos son vida sacerdotal. Y entre nosotros hay hermanos que no son sacerdotes y hay hermanos que son sacerdotes. O sea, es la gran diferencia. Es como los que han visto Marcelino Pan y Vino, somos de esos. Sí, sí, es cierto. Pero nosotros tenemos que el campanario, o sea, tenemos el portero, tenemos por supuesto, antes era el limonero, el que iba y pedía, ahora ya no existe eso. Tenemos también por supuesto el cronista, el que apunta las cosas. Tenemos por supuesto cocinero, tenemos también el que lava la ropa de todos, cada quien la plancha, nos vamos rolando así, y nos toca hacer pues casi todo lo doméstico también, además de lo pastoral y administrativo. Así es nuestra vida. Wow, o sea, son demasiados años Sí. de Nosotros son 12. Bastantes. ¿Y qué fue lo más difícil que usted se acuerde? Uno idealiza, uno a veces cuando va a entrar, uno piensa que los sacerdotes y que los religiosos son gente superdotada y no somos tan humanos como ustedes, y cuando uno se encuentra que tenemos limitaciones, que de repente también por supuesto hay fracasos, de hermanos que de repente optan por
aún siendo así, retirarse, digo, eso ha sido lo más, digo, no lo más difícil, ha sido lo más humano, ¿eh? Digo, pero claro, cuando uno llega y cuando uno idealiza o tiene otras expectativas, pues uno dice, Dios mío, ¿cómo puede ser posible, por ejemplo, que de repente haya roces, ¿no? Por ejemplo, así. Digo, que aunque nos educan para que siempre haya armonía, digo, de repente hay desacuerdos, ¿eh? Porque somos tan diferentes. Digo, y entonces, para mí eso es lo más, no lo más difícil, sino ha sido lo más humano para poderlo entender. Y eso es lo que también al mismo tiempo me ha dado herramientas para no idealizar y para descubrir pues que somos limitados, que nos equivocamos, que a veces también de nosotros hay roces, también a veces hay un poquito de egoísmo. Digo, a veces puede haber competitividad, o de repente puede haber así como rivalidad. Digo, sana en cuestión, por ejemplo, pastoral y no. Digo, tenemos que trabajarlo muchísimo, porque si no eso divide. Entonces digo, eso es lo que de alguna manera ha sido, no lo más difícil, sino poder entender al ser humano. Somos tan normales como ustedes. Digo, y a veces ustedes nos idealizan o nos sacralizan, ¿eh? Y entonces dicen, no, pues no, amigos, también nos equivocamos, ¿eh? Y a veces más de lo que ustedes piensan. Eso es lo triste, que a veces la gente dice, no, es que ellos, por ejemplo, a veces llegan ahí, ay, ellos, y de repente uno puede estar en un momento trágico y de repente puede haber, digo, así un roce y ella estoy, es que ellos también, pues se gritaron, pues sí. Pues Somos humanos. pero yo una vez jugando, digo, para mí mi primera crisis fue una vez, yo jugué siempre voleibol y básquetbol, siempre estuve en la universidad en esos, y una vez un hermano me metió un patadón, y yo dije, ay, ¿lo que hago? Y lo peor de todo es que era uno de los maestros, Entonces para mí fue mi primera crisis, pero fue entendiendo, o sea, ha sido un proceso. Por supuesto me pidió disculpas públicamente, o sea, porque antes se llamaba el capítulo de culpas, y una persona tenía que decir más que culpa, su responsabilidad. Y pues yo me sentía así como exhibido, porque digo, pero hemos ido creciendo, Y entonces me pidió enfrente de todos, te quiero pedir disculpas, te quiero mucho, y al principio dice no, pues bueno, para mí era difícil, pues si me quieres no me hubieras pegado. Pero al final digo, pues bueno, uno entiende que, acuérdense, en un deporte, todo el mundo quiere ganar. O sea, uno se apasiona. O sea, ¿qué ha pasado en los estadios donde se nos va de repente la pasión? Ha habido hasta muertos. Entonces dije yo, chin, tenemos que tristemente descubrir que somos humanos, Y que el otro quería ganar, pero pues, yo gané, pero aparte de ganar, me gané un patadón. Entonces dije, ay, Dios mío, y la partida, me dijo, era mi maestro. O sea, dije yo, chin. Y fue la primera crisis, pero a partir de ahí entendí, pues bueno, que yo no tenía que hacer lo mismo. Pero sí fue difícil, porque empieza uno en crisis, Y dice, ay, Dios mío, pues aquí también, y ya he ido entendiendo, Y por eso, pues ahora yo sí comprendo las debilidades del otro. Sí, creo que eso es un mensaje muy importante para todos de que estamos dentro de la iglesia. Nos gusta mucho idealizar, Sí. y de repente cuando nos encontramos con esas cosas que, híjole, como que dices, oye, pues está dentro de la iglesia, y, o sea, imagínate usted que era su maestro, sí. O sea, creo que es un mensaje importante, creo que para todos, ¿no? Que a veces... creo que entendernos todos como humanos, o sea, ya lo ha dicho usted, cuando nos entendemos como humanos, creo que ya hay una valoración más de nuestras propias emociones y saber cómo actuar con ellas. Exacto. Bueno, y dentro de su proceso vocacional, cuando usted dice sí, a su alrededor, ¿qué es lo que encuentra? Como yo siempre he sido muy extrovertido, mis amigos siempre me dijeron que a los 3 meses me iban a echar. O sea, en mi casa mi papá no quería, O sea, mi mamá sí, las mujeres son más sensibles a lo religioso. Mi papá no, mi papá quería nietos, y entonces yo nomás tengo un hermano y una hermana. Y de hecho, nomás tengo 2 sobrinas y un sobrino. O sea, digo, somos una familia pequeña. No fue fácil, y menos tampoco, porque también mi papá era alcohólico. O sea, de cuenta que no era fácil, porque de repente, pues aparte un papá machista, digo que siempre fue muy bueno, pero también con esto creo que después se le quitó, pero bueno, cuando yo me fui, mi papá todavía sigue siendo alcohólico. Entonces no era fácil, digo, y más porque en la vida todos jugamos un rol, o sea, familiarmente, y yo tenía un rol muy importante en mi familia, que era el que daba paz, el que controlaba a mi papá. Yo me llamo como los papás de mi papá, y entonces José Feliciano José por mi papá, por mi abuelito, Feliciano por mi abuelita. Y entonces los papás sí nos dan un rol. Yo tuvimos que hacer toda nuestra historia
con psicoterapeutas también para podernos integrar. Y entonces, digo, pues eso tenía que yo trabajarlo, porque si no, entonces uno lo puede llevar o lo puede repetir el mismo patrón. Y entonces para mí sí fue difícil porque mi papá no quería. Mis amigos, a veces, unos me apoyaban, otros, pues completamente nos desanimaban, Decían, es que te van a correr porque tú eres extrovertido, Pero al final, uno, qué bueno que digo, yo tenía 19 años. O sea, yo creo que de los 15 a los 25 uno idealiza. A los 30 uno pone los pies sobre la tierra. Y entonces, qué bueno, o sea, la mayoría de la gente se casa entre 15 y 25, porque uno no sabe. Si uno supiera después, uno, ya a los 30 es más difícil que uno tome decisiones, o sea, sí las toma, pero uno las racionaliza muchísimo. Entonces yo me fui así creyendo que todo. Yo una vez soñé que tenía el hábito con una estola roja, y entonces mi eso también me da, yo creo mucho en los sueños y en los ángeles, y ángeles como personas. Gracias a Dios que mi promotor vocacional se llama Juan Miguel Suiza, que ahorita está en Dallas, una excelente persona, que siempre confió, que siempre nos dio nuestro lugar. Eso es muy importante, nunca quitar los sueños del otro, aunque de repente, al final uno se da cuenta, si uno es para esto o si uno no es para esto. Entonces eso es lo más importante, o sea, nunca cortemos alas. Yo creo que eso fue lo más importante. Y hoy siempre hay que ser positivos. Usted échele ganas. Si usted cree en eso, hágalo. Al final se va a dar cuenta si no puede o si es limitado o si no es suyo. Y yo sí tengo que agradecerle. Para mí fue bien difícil porque yo era el único norteño. Yo estudié con todos los sureños. Se burlaban de mi dicción, por ejemplo, yo decía mucho, pero muy marcado. Ellos decían siempre que yo me creía gringo porque nosotros tenemos otras palabras que ellos no tienen. O sea, al principio un poquito de bullying, digo, nada más por el tono de voz, pero algo que me ayudó muchísimo, porque cuando que era extrovertido, o sea, te cuentas, a mí me valía gorro, Entonces eso no me importaba mucho. De repente ellos eran muy sensibles, y yo les decía las cosas y siempre decían, es que tú siempre estás enojado. No, es que así hablamos en el norte. Entonces fueron muchas cosas que tuvimos que ir superando. Pero digo, alrededor no es fácil, y luego menos porque me tocó la ciudad de Puebla. O sea, fue mi primer lugar, y la gente de Puebla es muy especial porque ellos tienen es una ciudad donde hay un nivel educativo muy alto, porque todas las mejores universidades están en el DF, Guadalajara, Monterrey y Puebla, junto con Querétaro también. O sea, son ciudades que tienen cierto nivel, vamos a decir, pues sí, digo, intelectual. Entonces no era tan fácil llegarle a los poblanos, pero nos los fuimos ganando poco a poquito. Entonces, algo no es fácil, porque también allí a veces había choques culturales y choques también, vamos a decir, un poquito interrelacionales, por cultura y por personalidad. Pero uno lo va superando, gracias a Dios. Y gracias también, nosotros todo el mundo tenemos que tener un confesor, que es el que nos da así, y un director espiritual, lo que es en los primeros años, si no, no lo hace uno. Entonces sí necesitamos, para que sepan, todo el mundo necesita de la ayuda de otro. Entonces es muy importante en el seguimiento. Entonces por eso fue, pero no era fácil, porque la gente nos exige mucho, y más a nosotros, porque siempre está checando, no sé, qué hacemos o qué no hacemos. Creo que es lo más difícil, yo creo que de los sacerdotes, ¿verdad? Sí, porque no te puedes equivocar. Sí, no te puedes equivocar. Y nos equivocamos. Híjole. Digo, no nos podemos equivocar ante los ojos de las personas. Sí. Bueno, usted. Pues sí, pero creo que también es como para nosotros entender, como lo hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, pues son humanos y al final... Somos personas, Claro, sí, no son extraterrestres. No sé si preguntaré. ¿Tú preguntas? Hay una pregunta que hacen, o sea, ¿usted se arrepiente o alguna vez se arrepintió o ha pensado? Mira, en mi caminar sí, porque de repente, o sea, eso no lo puedo decir porque son cosas internas, pero sí de repente uno entra en crisis, como cualquier matrimonio, ya verán los que se van a casar, llega un momento donde dice uno, ay, ¿para qué me casé con este? O sea, todo el mundo, pero porque es parte de la vida, o sea, todos tenemos momentos de crisis. Yo sí, fue en Guadalajara, ¿verdad? Porque estaba la situación no muy sana, pero bueno, fue la única vez en las que a lo mejor me quise medio arrepentir, pero eran más cosas externas que cosas internas, eran más estructurales. Entonces, pues sí, fue una vez. ¿Cómo superó eso? O sea, ¿cómo...? Mira, porque yo tuve un director espiritual, y segundo, porque uno va aprendiendo que los problemas de los demás, o sea, que son de ellos.
no son míos, ¿verdad? Porque eran más que todo cuestiones estructurales, o sea, digo, no eran cuestiones personales. Entonces ya uno tiene que aprender que hay cosas que son de la estructura o que son de la persona, que son de otros. Y yo sí tuve que decir, digo, o sea, porque de repente empezaron a poner muchas restricciones. Por ejemplo, no podíamos hablar por teléfono, no podíamos salir sin permiso. Entonces yo sí dije, si algún hermano tiene algún problema, trátenlo de manera personal, pero no de manera comunitaria. Entonces no era fácil. Y al final yo le dije a mis papás que me iba a ir y mi mamá después me dijo, no, te tienes que ir. Y yo le dije, papá, al final yo voy a decidir lo que yo quiero. Pero digo, gracias a Dios que con la ayuda de mi director espiritual, con la ayuda de otras personas que tienen más experiencia, nos ayudaron a discernir. ¿Qué es la palabra? Aprender a discernir. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y qué es lo que yo también en ese momento de mi historia necesito, ¿verdad? Decidir. Y eso fue lo más grave. Creo que en eso de discernir, no sé si ya más o menos tocamos en eso, pero ¿cómo sería, o sea, cómo nosotros podemos tener ese proceso de discernir? O sea, Yo primero es que como tu director espiritual conoce todo lo tuyo, o sea, porque uno no tiene que tener filtros con él, ¿eh? O sea, estoy viviendo esto, estoy viviendo esto otro, me está pasando esto, por ejemplo, del enamoramiento, o sea, de repente, porque todo el mundo vivimos eso, entonces él nos va discerniendo, ¿eh? O sea, por ejemplo, lo primero nos dice, cuando una persona va teniendo un proceso, por ejemplo, enamoramiento, siempre nos dice, no puedes huir, lo tienes que enfrentar y tienes que tomar la decisión, ¿eh? Porque si no, pero tampoco puedes vivir una vida doble, ¿eh? O sea, al final tienes que saber quién eres, qué quieres, qué puedes y hacia dónde vas. Y entonces, eso es lo que tiene que ser un director espiritual o cualquier persona que quiera ayudar a otra persona. ¿Tú qué quieres en este momento de tu historia? Pero vete a futuro, ¿eh? Porque de repente son emociones y todo el mundo las vivimos, ¿eh? Entonces, o de repente es un enojo, tranquilo, o sea, no estés exagerando. O sea, todo el mundo se pasa por eso, o sea, por desacuerdos o de repente por conflictos, nomás hay que arreglarlos o hay que hablarlos nada más. Hay que conseguir un director espiritual. Sí, o sea, es que al final es eso nada más. Sí, ¿eh? siempre que... Pero y eso me ayuda muchísimo, ¿eh? Y claro, nuestros directores eran gente mucho más mayor que nosotros y tienen que ser religiosos porque conocían de la vida religiosa. O sea, un matrimonio tendría que tener a otro matrimonio donde poderse desahogar y donde, claro, la confidencialidad es muy importante. Un director jamás puede decir nada, ni tampoco el confesor. Y eso es muy importante. Como lo mismo. Sí. Ok, pues en busca de directores espirituales. Tenemos algunas preguntas como más de su vida social, como qué pasa, qué hace en sus tiempos libres, si recibe usted un salario, ¿cuál otra vía? Si sale de fiesta. Sale de fiesta. Ajá. Pero bueno, primero, nosotros aquí en México, todos aquí en Forward sí tenemos un salario, en México no. Bueno, aquí, y lo que nosotros ganamos se va a nuestra orden, que es Hermanos Menores Capuchinos en México y Texas. O sea, nosotros el cheque pasa directamente a nuestra... Ganamos más o menos como $3,500 al mes, cada hermano. Entonces todo eso se va, y eso se va a México, por ejemplo, con nosotros, los estudios, si alguien quiere ser capuchino, nosotros lo pagamos todo. O sea, los capuchinos lo pagamos todo. O sea, el muchacho que entra, pues ya le damos desde el hospedaje, la formación, las universidades y todo, lo paga la orden. Entonces todo nuestro salario va para que, como a mí me lo pagaron, ahora nosotros tenemos que trabajar para que otros estudien. Entonces, ese es el término. A nivel social, digo, pues nosotros casi siempre, yo visito muchos enfermos, o sea, yo visito lo que, mis tiempos libres es estar en funerales casi siempre. 2, en hospitales, casi hay muchísima demanda, sobre todo aquí de enfermitos y de gente que fallece tristemente. Sí voy a muchas fiestas, pero solamente llego, como y me retiro. O sea, siempre es muy importante saber quién es uno. Por ejemplo, porque todavía, digo, maduramente podríamos bailar, pero la gente siempre lo toma mal. Entonces no hagamos cosas buenas que pueden parecer malas. Tomar, pues tampoco, a mí casi no me gusta por la historia de mi papá del alcoholismo. Sí puedo tomarme una cerveza, pero a veces no es sano enfrente de públicos donde la gente tiene otra madurez. Entonces yo casi nunca me tomo una cerveza. Digo,
sí, creo que hay una madurez, puede ser que sí, pero casi no. Siempre me va a tomar en mi casa. A mí sí me gusta mucho, bailes no me gustan, la verdad no, o sea, bailar no me gusta, amigo, cantar sí me encanta, pero uno tiene que saber dónde, cuándo, con quién, o sea, es bien importante eso, aprender así, porque no toda la gente tiene la madurez, ¿no? Y a mí me encanta, por ejemplo, comprar no me gusta, amiga, porque pues que somos de unas generaciones donde aprendimos a vivir con y sin, y entonces hemos aprendido a vivir con lo mínimo necesario, digo, porque es parte de la espiritualidad. Y entonces, pues al final, lo más importante es comer lo que haya. Digo, no carne y a veces no la carne es lo más saludable, sino aprender así. Me encanta estar con la gente más pobre. Nosotros trabajamos con gente pobre, por eso estamos en iglesias hispanas. Digo, o con gente en misiones. Por ejemplo, yo he estado, cuando fuimos a España, no fuimos a trabajar con los reyes, sino con los enfermos terminales en hospitales así de Pamplona. Tenemos misiones, por supuesto, también en todo lo que es Centroamérica y también Sudamérica. Y entonces tenemos de repente misiones, por ejemplo, en el Aguarico, tenemos con hermanos capuchinos, tenemos también en Brasil, o sea, tenemos muchísimas misiones, en África también. Entonces digo, y eso es lo más importante, o sea, digo, lo social casi siempre, nosotros también, ahorita como somos frailes, digo, hacemos yogur, hacemos rompope, hacemos también cositas para vender para la parroquia y también para, por supuesto, las misiones en México. En Chalcatongo, ojalá un día pudieran ir, o sea, de chavos que pudieran ir de misioneros. Tenemos misiones allá, pero tendrían que ser mayores, ¿verdad? Para no estar, y para que vean la realidad, o sea, que es muy diferente Estados Unidos o algunas ciudades de México a los pueblos indígenas. Entonces digo, pues eso sería prácticamente yo siempre ahorita que soy párroco, no tengo tiempo de socializar, la verdad no, porque la parroquia es muy demandante. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? Mira, el mejor consejo que me han dado, primero observa, observa, primero conoce la realidad y luego después intentas modificarla. Pero primero hay que conocer, porque uno llega con muchos prejuicios, uno llega también con muchos complejos. O sea, está ya, y no, primero hay que observar y siempre hay que escribir. Pero siempre escribe, chen, 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 y luego después de un año modificas. O si crees tú, con los consejos o con la gente que es así, lo puedes evaluar. Ese es el mejor consejo, amigo, porque siempre llegamos y queremos deshacer. Y no, hacemos muchísimo daño. O en una relación, llega uno y es que Mangano es así, y no es cierto, era completamente diferente. Entonces, primero observa, conoce, calla, deja que el otro sea, por supuesto, aprende a conocer la realidad. Y una vez que ya la conocemos, entonces podemos modificarla si la realidad se deja. Wow. Estamos procesando Oh, todo. sí. Sí, es muy importante. ¿Cuál cree que es la necesidad más grande que ve en la comunidad pues, en su realidad y cómo cree que podamos Mira, superarlo? la gente sabe qué es lo que pide ahora, nada más una cosita, que los escuchemos. O sea, nada más, la gente no quiere que le des dinero, la gente no quiere que, o sea, digo, por parte de nosotros los que somos consagrados, nomás quiere que les escuchemos y que les atendamos y que tengamos tiempo para ellos. La gente es lo que más pide ahorita. No nos pide ni dinero, ni tampoco nos pide cosas extraordinarias que no podemos dar, sino simplemente, por ejemplo, que tengo un enfermito, ve y úngelo. Nada más. Que tengo una fiesta, ven y comparte conmigo la alegría de la graduación de mi hija, el cumpleaños. Que, por ejemplo, se van a casar, hombre, pues hombre, que vayas y comas un ratito con ellos. O que alguien tiene un problemón, que nada más los escuchemos, que no les demos soluciones, nada más escuchar. Y ya los escuchas y gracias, y se van súper contentos. Yo creo que ahorita la gente tiene hambre de desahogarse, porque aquí se vive muchísima soledad. Y sí, tenemos todo, pero estamos solos. Entonces la gente tiene necesidad de que alguien le escuche. Por ejemplo, en las familias, o sea, viven, pero no se escuchan. Viven juntos, pero no, o sea, pues no, cada quien anda en su mundo. Y al final no hay una interrelación. Entonces, eso es lo que la gente nos pide muchísimo. O sea, la gente a veces llega a la parroquia, mejor nada más a llorar, y luego ya lo escuchas y se van felices.
Ni siquiera tuvimos que decirles cómo solucionaran ni nada, nada, simplemente nada más querían que alguien nos escuchara, nada más. Eso yo creo que ahorita toda la gente, y si alguien les cuenta algo, no lo digan por favor, porque entonces se pierde la confianza. Y entonces la perdemos con todos, no nomás con uno. O sea, aprender a escuchar y aprender a callar. Y a callar. Digo, lo que es de aquel, díganle, Señor, no lo supe. Ajá. Y si no, mejor digan, no me digas a mí nada porque me encanta. Porque Me no encanta puedo, decir. Me encanta decir lo que no es mío. Entonces, pues mejor decirle, ¿sabes qué? No, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo que vas con Mangano o con alguien que te pueda ayudar mejor. Si al final no podemos, eso es más sano. Muy bien. Hay una pregunta que va también relacionada. Usted como joven... No puedo ni tanto. no, usted O sea, en su juventud, como joven católico, ¿a qué desafíos se enfrentó? Y si ve que esos desafíos siguen hoy en la actualidad o se han modificado o han cambiado a lo largo del tiempo. Yo no, porque mira, yo crecí en Ciudad Juárez, Chihuahua, y es una ciudad, yo tenía cholos, digo, ya no existen. Teníamos, por supuesto, gente con tendencias homosexuales, siempre ha existido. Hijos de sicarios, drogadictos. Cuando tenemos, en mi salón, en mi salón de clases, o sea, había todo, Y uno estuvo siempre en el juego y nunca se quemó, Ahora, ¿qué es lo más importante y cuál es el desafío? Uno tiene que aprenderse a relacionar con todo tipo de personas, sin discriminarlas y sin tampoco juzgarlas. La persona que sabe relacionarse con ellos, digo, de una manera auténtica y por supuesto con identidad, no se quema. Porque un día tenemos que relacionarnos con todos, Entonces, yo necesité de los cholos, para que me defendieran. Necesité de toda gente, o sea, de todos necesitamos, porque necesitamos todos, Y entonces, ¿cuál sería más que todo el consejo a todos los chavos? A mí me da mucha tristeza que aquí hay gente que sabe inglés, y sabe español, pero no sabe relacionarse. Y al final es eso, lo que nos da mundo y lo que nos hace crecer y nos expande es la relación. Yo tomé un curso de sociología y nos decían que los cambios no se dan acá en más y a veces ni siquiera acá. Digo, porque si lo idealizamos, se dan en la relación. Yo como sé que alguien tiene un buen corazón, pues exactamente, cuando sé que, por ejemplo, me habla, porque hay gente que, ay, Dios mío, tú eres lo máximo, y de repente vemos un pobre y nadie lo pela. Entonces, dice, no es cierto. Lo de él es ideología, no es acción. Entonces digo, y es allí prácticamente, digo, y hay gente bien sensible. O sea, tenemos chavos que, mis respetos, y gente que a veces uno piensa que no tiene sensibilidad, y tiene más que hasta los curas, Y entonces yo creo que eso es bien importante. Mira, los grandes retos es aprender a relacionarnos, con todo tipo de personas, porque nos toca a nosotros de repente enfrentar desafíos. El gran desafío es aprenderse a relacionar. Yo te digo, yo necesité de los cholos, necesité yo tenemos gente, la gente casi siempre con tendencias homosexuales es muy inteligente, más de lo que se imaginan, Se les desarrolla muchísimo una parte del cerebro y entonces son gente entonces ellos sabían matemáticas súper bien, explícame, y nos explicaban, Entonces digo, eso es bien importante. ¿Y cómo uno puede aprender a relacionarse? Digo, pues respetando siempre, o sea, aprender, por ejemplo, a convivir con ellos, a saber qué piensan, qué sienten, digo, sin meterme yo en sus ondas, ¿no? Digo, por ejemplo, a convivir, eso es muy importante. O sea, lo más importante es convivir y trabajar juntos. Por ejemplo, nosotros nos ayudaba mucho hacer trabajos en equipo. Ahí sabíamos quién era el flojito, quién era el que tenía dinero, quién era, o sea, y entonces eso ayuda muchísimo. Y no para excluir, sino para conocer. Entonces ya sabíamos quién era el que tenía el verbo mejor, entonces te toca a ti hacer te toca presentar el trabajo, entonces, o sea, y es ahí donde uno se conoce realmente, porque de otra manera, pues hombre, en la iglesia pues todo el mundo rezamos, pero cuando ya yo tengo un enfermo y nadie me habla, entonces decimos, no eran mis amigos, somos compañeros de grupo, pero no amigos, o no somos gente pues que rompe pues las relaciones, ¿no? Que dicen, no, ahorita yo tengo que estar contigo porque me necesitas. Entonces allí es donde, esos son los grandes desafíos. Y yo me acuerdo del cholo, una vez un amigo me hizo en un baile, yo bailé con una chola y me dijeron, te están esperando ahí porque te van a meter una frega, vete por la puerta de atrás. Y era un cholo,
Y yo le tengo agradecimiento mucho a él. Y yo le dije a mis amigos, y mis amigos todos por miedo, que dijeron, que te agarran a ti. Y gracias a este cholo que yo nunca, y eso es bien importante, porque a veces quien más nos salva son los que menos nos esperamos. Sí. Y por eso me dijo, pues yo creo que ese es el gran desafío. Sí. Relaciónense, hablen con la gente. Si ven que alguien está triste, lléguenle. ¿Te pasa algo? ¿No pasa nada? ¿Te puedo ayudar? Y si ellos dicen que no, ok, no respeta, no quiere que esté, nos retiramos. Pero que no quede nunca por parte de nosotros la indiferencia. Muy buen consejo, la verdad que sí. Especialmente nosotros que trabajamos con jóvenes. Exacto. Muchas veces sí tenemos esa tendencia a quedarnos en nuestra burbuja y a quedarnos en donde sabemos que estamos bien, nuestra burbuja cómoda con las personas que conocemos. Pero creo que sí tenemos que tener esa, y me lo digo a mí misma, esa iniciativa de salir y que no nos dé pena. Creo que lo mío, la verdad, creo que es más como que pena porque es que no sé qué van a decir o no sé cómo van a reaccionar. Pero como usted dice, o sea, al hacerlo con respeto a la otra persona, pues digo, si la otra persona no quiere hablar o algo así, pues se respeta y vamos a otro lado. Ajá. Sin violentar, porque digo, ¿ves cómo se violencia? No, cuéntame, pues no quiero. Sí, no, pues encuentras a alguien más, pero sí, es muy importante, especialmente porque creo que la mayoría de las personas que nos escuchan, pues, sirve con jóvenes o para los jóvenes y creo que es algo muy importante que tenemos. Y los hermanos, o sea, ¿cuántos suicidios podemos haber evitado si alguien le hubiera dicho, ¿te sientes mal? Pero nadie le dijimos nada. O a la mamá, o un abrazo ahí, ¿qué onda? ¿Por qué está tan seria? O sea, pues muchas cositas así. O a nosotros, a veces también andamos en nuestros días de tristeza. O sea, no todo el mundo pasamos momentos y nadie nos dice nada, Nada más, ¡ay, qué cara! Pues bueno, pues, no tengo otra. Si tú supieras, pero no te voy a decir. Muy bien. Ahora, bueno, vamos a pasar un poco a preguntas sobre fe o sí relacionadas con ¿cómo diferenciar entre algo espiritual, ser espiritual y ser religioso? Mira, la religión tiene que ver con una estructura, acuérdense que ya, por ejemplo, la religiosa es como, hasta inclusive con una tradición, por ejemplo, el Islam es ya una religión, o sea, tiene toda una estructura, el catolicismo tiene otra estructura, el judaísmo tiene otra estructura, y entonces son ahí normas, preceptos, por supuesto normativas, todo eso pues tiene que ver ya con la religión, y si una gente no lo cumple, pues no es religioso. La espiritualidad tiene que ver más con cuestiones ya, por ejemplo, que uno va desarrollando tanto a nivel humano como a nivel espiritual, que lo junta uno. Por ejemplo, la espiritualidad tiene que ver con todo el ser. Por ejemplo, en una religión yo tengo que cumplir, o sea, tengo que dar mi diezmo, tengo que, por ejemplo, estar bautizado, no puedo comulgar, por ejemplo, si no paso primero por el sacramento de la reconciliación. Digo, en una espiritualidad es diferente, porque, por ejemplo, yo puedo ser tu hermano, aunque tú tengas otro credo, porque eso implica, pues, amplía mucho más. Digo, la religión a veces, por ejemplo, en las cruzadas, por ejemplo, cuando estaba allí, pues todos queríamos luchar por los lugares sagrados en Jerusalén, y entonces en nombre, inclusive de la religión, se hicieron guerras. Digo, pero ya cuando alguien es espiritual y tiene otro, por ejemplo, yo lo que les he dicho a veces a los que, sobre todo a los testigos de Jehová, hombre, ¿por qué tú no me quieres? O sea, que yo quiera a la Virgen no es ningún problema. Eso, digo, eso para mi religión, o sea, fue un instrumento de salvación en la historia. O sea, nos trajo al Salvador. ¿Por qué tú no me quieres? Porque yo quiero a su mamá de nuestro Salvador. Entonces, date cuenta, ellos religiosamente no. O sea, para ellos es inconcebible el querer a María. Pues bueno, me parece muy bien, pero digo, hombre, espiritualmente, ¿quién no quiere a su mamá? Digo, pues, o sea, pues mi mamá, la madre sagrada. Entonces, la espiritualidad es mucho más amplia que una religión. Digo, y hay gente sumamente espiritual, que, por ejemplo, los shintoístas o los que están en el Tíbet, pues son muy espirituales, O sea, ellos son gente sumamente espiritual. O de repente tenemos gente que hoy el término se llama filantropía. Es gente que ayuda al ser humano por la espiritualidad de querer al ser humano. No creen en Dios, pero, digo, son seres sumamente espirituales, porque ellos nunca van a dejar que alguien muera de hambre. Algunos decían que la Madre Teresa era filantrópica. Le digo, no, era cristiana, porque lo hacía todo por amor a Jesús y a los hijos de Jesús.
a los hermanos de Jesús. Ujú. Entonces la Madre Teresa también muchas veces fue criticada porque decía, ¿y por qué se junta con los ricos? Pues para darles a los pobres, porque los que tienen el dinero pues son los ricos. Sí. Y entonces esa es la espiritualidad. La espiritualidad es mucho más amplia. Y hay gente que en su trabajo tiene que ser espiritual porque los otros no son compañeros de trabajo, también son hermanos. Y uno a veces lo puede ver así, ¿no? O sea, no, ellos son compañeros de trabajo. Pero, por ejemplo, nosotros católicos tenemos, o sea, son las dos partes, ¿no? El ser espiritual es Sí, tanto el ser religioso. Exactamente. Y el catolicismo, acuérdense que lo que nos trae, pues a mí me encanta porque, digo, primero, somos una religión que tiene historia, amigo. ¿No? O sea, que tiene estructura, que tiene tradición, y que la tradición no es de 1800 o de 1900, desde los primeros siglos, desde con Jesucristo, y que tenemos todo, o sea, y eso también, digo, eso es un poquito de nuestra religión, pero también tenemos la gran espiritualidad que nos dejó nuestro fundador Jesucristo, que es el amor, y el amor universal, no el amor solamente a los hermanos que son de mi misma congregación o de mi misma, vamos a decir, pues sí, es credo, ¿verdad? O doctrina. Nosotros amar a todos, inclusive a los enemigos, que eso ya es una espiritualidad. ¿Qué no hacemos? Pues esa es la espiritualidad. Que nos cuesta. Ajá. Que vale más. Ajá. Entonces, por ejemplo, si alguien dice que yo soy espiritual, pero no soy religioso, No tiene que ir unido. no tiene que ir unido. Tiene que ir unido, o sea, tiene que ir unido, porque Sí. mi espiritualidad va de acuerdo con mi religión. Sí. Pero hay gente que lo separa. Sí. Es que sí, porque conozco mucha gente Ajá. que sí dice, no, pues yo soy espiritual, pero no voy con la religión. Sí, Pero sí, luego te sientes en que quiere. O sea, exactamente, porque la ¿cuál religión, es la razón? o sea, porque pertenecer a una religión, mira, son normas, y sí tiene uno que cumplirlas. Digo, y las normas están para la santidad, no están para controlar. para Esa es controlar. otra cosa. Tengo tengo una amiga en especial que dice mucho de eso, es que la religión es para controlar y siempre ha sido para controlar y nos quieren controlar. Y la verdad que yo no, o sea, sé que la religión, como usted dice, lleva normas y hay que seguirlas. Y sí, o sea, digo, pudiéramos pensar que puede ser para controlar, pero en ese caso, ¿qué le No, amigo, porque diría? desde la religión, inclusive, y por supuesto el catolicismo, lo que quiere es el orden. O sea, un orden, porque, por ejemplo, alguien que ya se casó por la iglesia, por eso siempre se piden, o sea, hay toda una normatividad. Fe de bautizo reciente. ¿Por qué? Porque al final la iglesia quiere asegurar que la persona que, por ejemplo, espiritualmente quiere sacar un sacramento, siempre los sacramentos, o sea, ¿tú cómo vas a tener otra persona? O sea, no prohibimos la poligamia. O sea, entonces tenemos que checar y la iglesia quiere salvaguardar, por supuesto, un orden, y la justicia también, Por ejemplo, alguien que tuvo un niño, una de las preguntas cuando uno está haciendo, por ejemplo, una presentación es, ¿tiene hijos con otro niño, con otra persona? Y si te dice que sí, la iglesia quiere salvaguardar que ese niño, independientemente de que nació fuera del matrimonio o por una experiencia, va a estar bien, económicamente y espiritualmente también. Y aunque tú tengas estos hijos, ¿verdad? O sea, inclusive, por ejemplo, en México pedíamos, yo estuve en Chalcatungo, pedíamos, por ejemplo, una carta del síndico donde él se comprometía a darle lo que se llama aquí el child support al niño, porque lo que queremos es garantizar, por supuesto, la justicia. Entonces eso es lo que la iglesia, digo, y a mucha gente pues eso no le gusta, porque la iglesia lo que busca es el orden, y también, por supuesto, busca la paz y la justicia y el amor, o sea, de manera equitativa, Sí. y no, ay, no, pues tuviste un hijo, porque eso no nos garantiza, o sea, alguien que tuvo un hijo y no es responsable, dijo, lo va a hacer, y va a ir jugando, y las cosas son sagradas. Entonces, al final, pues tiene mucho que ver con eso, y no es que nos controla, es que quiere salvaguardar esos tres valores, o sea, el bien común y el bienestar de todos, o sea, no nomás de unos cuantos. Convencida. Quizá hay algunos que nos escuchen que estén como entre religiones o así, y nos preguntan qué debe de aprender alguien antes de elegir una religión. Pues primero, mijo, los evangelios, te digo, yo creo que es fundamental, o sea, porque lo primero, pues es la sensibilidad de poder, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, inclusive por los propios católicos, conocer a Jesús. O sea, eso es lo primero, Digo, los evangelios, y más que
la Sagrada Escritura, que sí es importante, yo digo que no, todo, que la teología, que la mariología, que la eclesiología, lo primero es conocer a Jesús. Y Jesús, ahí tiene dos palabras que a mí me gustan, es apasionante, pero también Jesús es desconcertante, porque no es tan fácil seguir. Y si al final no lo vamos a seguir a Él, mejor. Gracias por participar. Bueno, entonces digo, pues al final, porque, o sea, que venimos todos sacerdotes, laicos, consagrados, todos seguimos a Jesús, porque para nosotros es la máxima revelación del Padre en el Hijo. Y entonces, y en el Espíritu, por supuesto. Pero, o sea, amigo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de cualquier religión, conocer a Jesús. Darse la oportunidad. Ajá. Y bueno, ahora, ¿Dios quiere a todos sus hijos por igual? Claro. Digo, claro, Sí, sí, sí. Ajá. O hay ciertas cosas que uno hace que lo quiera menos. No, Dios quiere a todos por igual. O sea, ahora, de cada quien, digo, tenemos que hacer un poquito aquí el énfasis, porque de repente la gente es muy exageradamente moralista. Por ejemplo, una cosa son, todos tenemos una historia, amigo, y en nuestra historia se va desarrollando, vamos a decir, nuestras patologías Sí. también, y también nuestras amoralidades, o sea, lo que no es moral. Por ejemplo, una cosa cuando uno en la vida va desarrollando son, por ejemplo, instintos. Todo el mundo tenemos instintos. Y entonces en el desarrollo evolutivo, cada uno lo va aprendiendo a controlar. Por ejemplo, todo el mundo nos da hambre. Y hay unos que comen hasta lo que no se come el otro. Digo, pero lo mismo sucede a nivel sexual, a nivel laboral, a nivel relacional. Otros, todo el mundo tenemos trastornos también. O sea, y otra cosa es un trastorno y todo el mundo tenemos pecados. Y son tres cosas que son diferentes. Y entonces ahí, por ejemplo, Dios quiere a todos. Ahora, la persona que está trastornada, lo primero que tiene que hacer es darse cuenta que yo por mi historia tengo un trastorno. O que de repente tengo instintos que no he sabido autocontrolar y que al final se convierten en un pecado. Y entonces, bueno, ¿usted qué le diría a una persona que no se siente amada por Dios? Pues primero, tendría que conocer su historia. Porque digo, alguien que no se conoce, que alguien que siente que Dios no lo ama, digo, pues seguramente sus papás no lo aman. Digo, porque todo viene, acuérdense, la religión se pasa de papás a hijos. O sea, que es que todo es así. Por eso la iglesia siempre promueve muchísimo la familia. Porque la familia es el núcleo de la sociedad, pero también de la iglesia. Entonces, si queremos grandes ciudadanos y grandes cristianos, tenemos que tener grandes familias. Si no, no se va a dar. Porque si tenemos familias disfuncionales, vamos a tener gente disfuncional también. Mucho trabajo. Es que no, y también los jóvenes, o sea, yo creo que donde menos se ha invertido es en los jóvenes. Y el futuro de la iglesia son niños y jóvenes. Sí, creo que en eso es énfasis mucho en se siente, o sea, es la persona la que se siente, Sí. no el que Dios la ame menos. Sí, Creo que es el exactamente. hecho de Dios ama a todos por igual, pero creo que es uno, como usted dice, con trastornos, con heridas, con Sí. cosas. Yo tuve un niño, no para checar así, Sí. que él siempre, su mamá se vino a Estados Unidos y su papá es el primo de su mamá, él no sabe. Lo he ido preparando para que lo más importante es que tú estás en la historia. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero si estás aquí es porque Dios te quiere muchísimo. Ahora, no tuviste a tu papá y a tu mamá, pero ¿a quién tuviste que estuvo siempre en tu vida? Dios te abandonó, nunca te ha abandonado, tuviste una abuela maravillosa. Un abuelo que siempre te amó, unos tíos que ahí pues a veces medio raros porque tu abuela te quería mucho y tuviste a mí que un día nos encontramos en la historia. Tú no puedes decir que Dios te ha abandonado. O sea, tú dices, ¿y por qué no mi mamá? Pues dijo, ¿hizo falta tu mamá? ¿No hizo falta? Digo, siempre hace falta. Sí, Digo, claro. pero ya tiene, ahorita psicólogo, le dije, ¿qué te hizo falta tu mamá? Digo, siempre hace falta una mamá. Digo, dice, ¿y por qué no agradecer gracias por esta gente maravillosa? Pero la gente siempre, claro, cada quien depende mucho de ideología y tendríamos que saber la historia, porque no es tan fácil. Digo, poder así, por ejemplo, hay gente que tiene cáncer y de repente dice, es que es un castigo, ¿no? Genéticamente venimos ya prediseñados. Entonces, pues digo, tenemos que conocer y ayudarnos de a veces algunas ciencias para poder entender pues el amor de Dios, porque de repente la gente piensa es que si a mí me va bien, si yo tengo dinero, si tengo salud, si tengo éxito, Dios está conmigo. No, Dios siempre ha estado, con éxito o sin éxito. Y siempre va a estar. No, pues dígale, todas las cosas están muy interesantes. No, pues ya un poco cambiando el Ah. tema, pero en la misma línea,
Dice, ¿los tatuajes son malos? Y si es así, ¿por qué dicen que si los tienes no vas a ir al cielo? No, pues bíblicamente no está nada de eso. Digo, porque anteriormente, en las épocas, vamos a decir, digo, más del inicio, pues los tatuajes eran signo de belleza. Sí, sí. O sea, digo, el tatuaje, digo, a mí no me gusta porque yo crecí en una etapa de la historia donde el tatuaje era relacionado con la delincuencia. Digo, para mí, hoy está de moda, ¿eh? O sea, de cuenta, hoy es una moda, inclusive es un arte, ¿eh? También. O sea, digo, los tatuajes, digo, yo no me lo pondría, nunca me lo voy a poner, porque digo, yo no, digo, y no porque tengo complejos ni nada, porque a mí, digo, yo crecí y sí estoy, y queramos o no, yo estoy un poquito, mm, este, ¿cómo quisiera decir? A mí sí me condiciona mi formación, ¿eh? De mis papás. Entonces, para nosotros, digo, un tatuaje era signo de una pandilla, era un signo de que, o sea, cuando vas a ir a hacer por ejemplo, tu servicio militar, te van a decir qué onda, o sea, que nos decían, nunca te van a dar visas, porque, o sea, entonces nosotros crecimos con una ideología. Digo, pero ahora no, ahora, por ejemplo, los artistas, o sea, ¿por qué han tenido tanto auge? Pues por los artistas y por los deportistas, ¿eh? Que todo el mundo a veces se pone aquí sus historias, ¿no? Digo, pero yo personalmente no, o sea, una persona, ningún tatuaje es malo, digo, pero yo pues no lo recomiendo porque es decisión personal. No recomendado, pero Yo no lo recomiendo, porque a mí no me, yo pero no, se yo, puede ir al yo, cielo. o sea, yo tengo tatuado aquí el amor de la gente, en mi corazón, de la gente que me ama, y de Sí. Jesús, y acá está tatuado en el corazón, ¿no? Pero yo pienso diferente. Buena respuesta. Pero no es no es que sea uno se va al infierno, eso no. O sea, por una raya aquí pintada, por una cosa, pues no. O sea, lo que nos lleva a la salvación, digo, son nuestras acciones. Sí. Digo, también es cierto que tatuado, pues a veces quién sabe quién se mira cerca, y luego si tengo aquí una calavera, pues ay, yo sé quién soy. Pues digo, No sé. porque a mí ni siquiera, ni los santos, o sea, yo tengo gente que tiene tatuada la Virgen de Guadalupe, que tiene tatuada San Judas, y eso, a mí no me gusta, no me gusta. Y duele. Y duele muchísimo. Y duele. Pero bueno, ya es decisión personal, Sí. que Dios los bendiga. Creo que otra pregunta, esto va como a las confesiones, Ajá. que algunas personas tenían preguntas sobre, pues sabemos que las confesiones, pues como sacerdote las escucha y está el, ¿cómo se llama? ¿El secreto de confesión? Sigilo. Sigilo. Ajá. Pero una pregunta que me hacían es que si se acuerda usted cuando ve a la gente, o sea, digamos que yo voy a confesarme con usted y ya le digo todo lo que... Y después No, lo mira, veo una semana después y como que si usted o sea, dice, es que nosotros nos recomiendan así. Uno no puede confesar, digo, de preferencia, ni a la familia, ni a los grandes amigos. ¿Eh? O sea, por ética y por profesional, porque es que, imagínense, por ejemplo, si un amigo me contara, por ejemplo, es que fui infiel, o sea, amigo, y si su esposa es mi amiga, primero no puedo decir nada, pero sí afecta. O sea, porque de repente uno los ve y de repente, pues, ¿qué te pasa? No, nada. O que mi papá de repente me dijera, pues yo fui infiel con, o sea, me digo, eso nos afecta, somos personas. Entonces, por lo general, nos dicen que de preferencia no comenzar a amigos muy personales o muy íntimos, ni a familiares por ética profesional. Digo, si tenemos la capacidad, digo, uno no se acuerda porque, digo, es tanta la gente que nos dice. Digo, a lo mejor de los amigos sí se acuerda uno. Es más fácil porque la gente importante, acuérdense, ¿uno de qué se acuerda? De lo que es importante. De lo que no es importante, uno no. Por ejemplo, los demás, pues, ¿qué? Pues no es más. Yo le he pedido mucho a Dios que no me acuerde. Yo no me acuerdo porque a veces llega la gente, pues ya le dije. ¿De qué? Pues ya le dije. Pues no sé. Digo, no nos acuerdo. Digo, no nos acordamos. Yo siempre le pido a Dios que se me olvide, pero por ética profesional, amigos muy cercanos, o sea, amigos y familiares, no los podemos confesar. Okay. Digo, sí se puede, pero es bajo riesgo de él. Pero si yo creo que me puede de alguna manera condicionar, porque si me va a acordar, mejor decirle, ¿sabes qué? Ve con mañana. O sea, nosotros lo hacemos aquí. Yo no te voy a confesar, mejor ve con mañana. Pero no porque no quiera, porque si me dice algo feo, pues sí me voy a acordar, ¿eh? Además, y más si es gente muy que uno nunca pensaría que una persona lo pueda hacer. Digo, y todo el mundo podemos decir, no, digo, que supiéramos así,
pues no, pero tomo sí, o sí, sí nos afecta. Sí, pues son humanos, ¿verdad? Ujú. Y como he tenido una experiencia en cierta iglesia Ajá, donde me dan puros rosarios de penitencia. ajá. Entonces, alguien me preguntó que cómo escogen ustedes qué penitencia dar. No, pues depende porque digo, cada quien tiene, acuérdense que dentro de los curas hay líneas teológicas, Ujú. entonces hagan de cuenta que yo, por ejemplo, siempre les digo yo, cada quien tiene su estilo. Yo, por ejemplo, digo, de todo lo que tú me dijiste, porque es un proceso de cambio, yo siempre les digo, ¿qué es lo más grave según tu conciencia, no la mía? Ujú. Y ya pues él dice, por ejemplo, esto, entonces vamos a trabajar un pecado nada más, para que por lo menos de los 9 que siempre dices, ya nomás digas 8, y uno lo empiezas a trabajar de manera terapéutica espiritual. Digo, no somos terapeutas, pero sí, por ejemplo, digo malas palabras, pues bueno, pues cada vez por cada una palabra vas a echar $1, por ejemplo, así. Yo no voy a dejar rosarios. Y cuando ya tengas bastante, vas y se los das a los más pobres. Digo, hay maneras, digo, pero depende del sacerdote, o sea, Ujú. depende de eso. Por ejemplo, yo nunca dejo rosarios ni nada de eso. Yo, por ejemplo, de repente, si que no le hablo, por ejemplo, a un ser, pues vas a tener que ir a pedirle, a buscarlo. Esa va a ser la penitencia. Búscalo, y aunque tú no hayas tenido la responsabilidad o la culpa, pero es importante que la relación, ahora si ya al final lo buscaste y él definitivamente no te rechazó, quédate en paz. Ujú. Y ya no lo busques, pero tú ya hiciste lo que tú tenías que hacer. Sí. Y eso es más difícil, ¿eh? Sí, pero lleva a un cambio. Ajá. Que O de es repente que dijo que básicamente- me agarré $5, pues lo vas a tener que devolver. Y Y todo. $10. No, güey. y vas a decir que tú fuiste, ¿eh? Porque nadie sabe, porque eso generó desconfianza De todo. en la familia. Y entonces todo el mundo piensa que todos fueron, porque nadie sabe quién es. Asumir responsabilidad. Ah, di tú, no, que tú los agarraste porque te quedas un chicle y luego los vuelves a devolver. Porque acuérdense, parte de la penitencia es reparar el daño hecho. Entonces no está fácil. Por ejemplo, si alguien, por ejemplo, nos dice, mate, pues no decir, a ver, vas a ir y ¿cómo le hacemos ahí? Vas a mantener a toda su familia, no, hombre, pues te van a matar también. O sea, tenemos que tener táctica. Y por ejemplo, en ese caso, digo, Ajá. si alguien llega y dice que mató a alguien, No, pues, mija, por lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, decimos, pues ahora de ahora en adelante, digo, no vas a hacerte responsable de la familia, sí. pero sí vas a tener que luchar uno por la vida, ya sea en pro-life, o sea, ya sea, vas a tener que promover la vida. Pero en ese caso, o sea, digamos que, ¿cómo se manejaría ahí si alguien hace eso? O sea, mata a alguien y, o sea, ustedes con el sigilo, ¿verdad se llama? O sea, ¿cómo lo denuncian, no lo denuncian? No se puede denunciar. No, nada. O sea, no importa que no lo hayan cachado. Sí, no, pues digo, le podemos decir, te vas a tener que declarar culpable y eso es la penitencia. Ándale. O vas a tener que decir que tú fuiste. Pero esa es responsabilidad. Sí, al final es de la persona. Sí. Interesante. Entonces decimos, pues de penitencia no va a ser rosario, mijo. Vas a tener que ir y te vas a tener que decir tú que tú fuiste. Ok. Digo, o si ya es no muy grave, pues bueno, no. Decimos, pues bueno, si estás arrepentido, pues bueno, entonces vamos a trabajar en la vida. Ok. Creo que el último de este... Dentro de la perdón. confesión, bueno, no sé, quizá hay personas que les gusta, por ejemplo, en el confesionario estar, hay otros que quizá estén de frente con el sacerdote. ¿Cuál es su preferencia? Mira, para mí cuando es así. frente a frente. Sí. Digo, porque a mí también me gusta la Porque confesión. nosotros estamos checando, acuérdense, a nosotros, digo ya, en las nuevas teologías, en las antiguas teologías no era así. Nosotros tenemos que estar checando todo el cuerpo. Ujú. Porque hay gente que, por ejemplo, te puede decir, estoy arrepentido, pero no es cierto, porque el cuerpo, o sea, ¿cómo tú? Digo, también es cierto que cada quien es diferente. ¿Cómo puedo estar muy campante diciendo cosas y casi riéndome? Pues no. Digo, y hay gente que eso puede suceder, que de repente dice, hay cosas que dice, ahora, uno tiene que estar checando si es por nervios. Por ejemplo, a veces nosotros tomamos, se llama, en las clases hoy se llama entrevista, entonces lo tenemos que estar checando, tenemos que estar espejeando, tenemos que estar checando lo que dice acá, lo que dice acá, y el cuerpo también. De repente tenemos que espejear, por ejemplo, ¿lo me estás queriendo decir esto? Porque de repente yo puedo entender mal. Y entonces, pues ya me dicen, no, es esto. Ah, ok. Entonces ya, sí, yo puedo, nunca podemos preguntar, pero sí podemos espejear, nada más que, ¿me estás queriendo decir esto? Ojo. Entonces, pues ya. Pero sí, yo prefiero así, porque cuando no veo a nadie, pues no sé quién es primero. O sea, como que se acaba la interpersonal, pero hay gente que le gusta así, o sea, uno tiene que respetar. Entonces, si Las dos, alguien...
Las dos formas son. Si alguien Vaya. llega en su confesionario y está el Y me dice, prefiero ahí. Ah, ok. y si le dice, nos sentamos, no sé. Si él me dice, no, yo no quiero. Ah, bueno, pues ok, tenemos que. Es que se trata de ayudar a que el otro. Mientras el otro. O sea, el fin de la confesión es la reconciliación Sí, sí. y el arrepentimiento. Nada más. Ese es el fin de no verlo o no estarlo checando. Si al final la persona dice, yo me siento mejor en el confesionario, adelante. Entonces es como cuando dice, yo prefiero comulgar así, yo prefiero así, adelante. Y por ejemplo, bueno, no sé, usted llegó aquí a Estados Unidos y alguna vez llegó alguien a confesarse solo en inglés y que usted no lo entendiera ahí. Sí, mija, pero hazte cuenta, pero lo más importante, pues, de que aunque el otro no sepa otro idioma, lo más importante es el arrepentimiento. O sea, aunque yo no lo entienda al final, pues ya por ejemplo, nosotros dicen, the more important in the sacrament of reconciliation is the repentance of contrition, la contrición. O sea, ellos ya saben. O también cuando ellos van en español y las personas nomás saben inglés, o sea, lo más importante es eso. O sea, que la persona tenga en su mente y en su corazón el arrepentirse y no volver a hacerlo. Porque si lo va a volver a hacer, no es sacramento. Como, bueno, en esos casos, no sé, si alguien le dijera, oh, quiero usar el traductor, ¿también es recomendable? Digo, sí, aquí sí se puede, pero no lo usamos porque de repente hay gente que puede pensar que lo estamos grabando. O sea, si él lo quiere, pues sí, pero nosotros no. Nosotros no podemos. O sea, y tampoco podemos hacer preguntas. Por ejemplo, así, ¿y esto por qué? ¿Y aquello por qué? Sí, O sea, solo como podemos. espejear, como se dice, como... Solamente decir, nomás así, o sea, ¿me estás queriendo decir esto? Ahora sí. Okay. Sí, eso es, o no, esto quiero decir esto, ok. Okay. Pero no podemos decir, por ejemplo, ¿cuántas veces? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Eso no. Por eso la importancia de cuando hacemos nuestro examen de conciencia, di cuántas veces, hace cuánto tiempo, Ajá. cosas específicas, no. Y a veces no podemos tener que decir uno, simplemente digo, he dicho mentiras. Y algunas, por ejemplo, y es diferente porque la gente tiene que saber, una cosa es no decir mentiras, o decir mentiras, y otra cosa es no decir la verdad, son dos cosas diferentes. Una cosa es decir mentiras y otra cosa es no decir la verdad. O sea, omitir. Ajá. Okay. Los conceptos los tiene que checar, pero no estamos para escrupulizar, tampoco para juzgar, o sea, porque uno lo que dice, yo voy a escuchar lo que el otro quiere decirme, porque a lo mejor para mí no es tan malo, pero para otros sí es malo. Sí. Okay. Creo que la última, no sé qué es. Bueno, faltan dos preguntas, esta es la primera de las dos. ¿Qué se considera pecado social? Digo, pues por ejemplo, que uno participe de una estructura, por ejemplo, el pecado social, por ejemplo, es que no me quiero meter con política, porque son unos temas muy escabrosos. Si yo sé, por ejemplo, que alguien que tú estás discriminando a Fer, y yo no te digo, hey, eso está mal, es pecado social. O sea, en ese sentido, o que de repente yo sé que están pagándole salarios bajos o están abusando de la gente migrante, y yo pues no digo nada porque es pecado, o sea, o no denuncio, es pecado. O sea, o si yo sé, por ejemplo, quién fue el que agarró las cosas y es mi amiguis, y pues no lo digo, es pecado. O sea, es que cuando uno participa de un mal social y uno sabe quién es el responsable y no lo dice, o simplemente quedarme callado. O sea, entonces, en la iglesia, puedo que yo tenga, por ejemplo, yo puedo hacer que yo tenga, me gusta el dinero, o de repente me gusta el poder, y que ustedes no me lo digan, es pecado también. O sea, que yo me equivoque y ustedes, es que no es que es el padre, nos va a correr, me tienen que decir. O me tienen que denunciar también. O sea, eso es pecado social o de omisión también. Porque a veces lo hacemos, no lo hacemos porque no. O al jefe o a gente importante. O sea, tenemos que aprender a... O cuando vemos estructuras que no son sanas, las tenemos que denunciar. Y bueno, la última pregunta. Última, ¿esa? ¿Verdad? ¿Cuál? ¿Esta o no? Pues sí, más que nada, no es pregunta, sino ¿qué consejo daría a la juventud de hoy?
Mira, primero que vivan su vida, y que estudien, mijo. O sea, la gente no quiere estudiar. O sea, el progreso de una persona, de una familia y de una nación es la educación. Tienen que estudiar. En serio, yo sé que de repente, ay, es que 3 años, no, hombre, que voy a ser soldador. Me parece, o sea, no hay ninguna profesión mala, pero estudiando tú vas a crecer más humanamente, profesionalmente, laboralmente y vas a tener más mundo. Estudien. Pero yo creo que eso es fundamental. Yo en Chalcatongo siempre lo que más promovimos fue la educación. Y tenemos ahorita, por ejemplo, gente que es doctoras que estuvieron en España, en Francia, haciendo también. Tenemos psicólogos, o sea, los chavos. Y eso, no saben, para nosotros es el orgullo porque es la mejor herramienta que pueden tener. Porque alguien que estudia se equivoca menos y vive más feliz y con un poquito más de seguridad, aunque ahora nada es seguro, pero alguien que estudia, estudien, chavos, no se casen tan chiquitos, disfruten su vida y estudien, porque el estudio en serio, digo, hasta para nosotros, nosotros tenemos que estar actualizándonos, constantemente, ¿por qué? Porque si no, amigos, somos obsoletos, entonces estudien, chavos, estudien, sí conozcan, diviértanse, pero sigan estudiando. Si pueden sacar una maestría, un doctorado, o sea, lo que sea, estudien. Inglés, los que llegaron aquí a trabajar, estudien inglés. O sea, saber inglés, digo, sí nos pone en otra. Dígale, o sea, por favor, míralo a los ojos. Sí, no, amigo, o sea, ya, porque tengo mi Ok, residencia, ya. O sea, estudien siempre. Sí. Siempre el estudio siempre nos va a ayudar. Que lo mismo en la pastoral juvenil, estudien. Si la diócesis le está dando, por ejemplo, la oportunidad de tomar diplomados, máster, lo que sea, amigo, estudien, porque eso nos abre horizontes y nos amplía la mente y el corazón. Estudien. O sea, todo lo que sea, estudien. Yo sigo estudiando inglés, en mi casa. Apenas le iba a preguntar si se estaba estudiando algo. Pues inglés, seguimos estudiando online también, cositas. Este lunes tenemos, todos los capuchinos, se llama formación permanente. Nos conectamos con un psicólogo o con un director espiritual, pero que es para toda la orden, y nos da los consejos. Tenemos que estar estudiando constantemente. Por ejemplo, este domingo se llama La imagen de María en la orden de los capuchinos y en el mundo actual. ¿Qué significa María? Digo, porque ya también se ha modificado, no es lo mismo en la Edad Media. Entonces, ¿cómo podemos ver? Y cuando uno estudia, uno sabe tratar a toda la gente que está acá, que nos va a hacer preguntas que están cañonas, y que no es tan fácil poderlas responder. Y a gente que me digo, a lo mejor lo que quiere es un abrazo. Por eso es importante la educación. No para saber, sino para servir y para saber responder. Eso me gusta. Wow. Porque es que la gente estudia para Sí. saber. La gente piensa, es que no quiero saber, ¿no? Digo, pues si no sabes nada, ni yo sabe, ni nosotros sabemos. Exacto. Estudien, chavos. Yo que sí creo que eso es fundamental. Miren, el que estudia siempre le va bien. Y se le van a abrir puertas y horizontes. Y lo que sea, aunque sea hasta chef, mijo, hay gente que ha estudiado online, por ejemplo, cursitos chiquitos de gastronomía. Y ahora venden lo que no vendemos, las uñas. O sea, estudien uñas, aunque sea. Y ahora hasta los artistas les hacen las uñas. Sí. O sea, cualquier cosita. O sea, ahorita está muy de moda también lo que es masajes, pero no masajes, tiene otro nombre más profesional, ¿no? ¿Quiropráctico? Quiropráctico. O sea, ahorita todo el mundo tiene desgarres y acá, hombre, pues ya hay. Ay, O sea, Híjole. y te cobran, o sea, Sí, o sea, nomás sí, por darte una también. sobada allí, acomodarte, o sea, pero tienen que estudiar porque no los van a dejar peor, porque todos los demandan. O tienen que saber Sí. anatomía. Ujú. Por eso digo, es bien importante, chavos, estudien. Y lo más importante también, no, dice una canción, pero sobre todas las cosas, nunca se olviden de Dios. Porque Dios, en serio, Dios siempre está entre nosotros. Yo lo digo desde que estaba chavillo. A mí Dios siempre me ha acompañado y siempre me va a acompañar. Oh, esa pregunta de bueno. Nos faltó una pregunta. Y que nos nos- faltó una pregunta y la vamos a hacer porque es de Julissa. Ajá. Y Julissa ha estado con nosotros Sí, desde desde el el principio y tenemos que preguntar esta pregunta, que es la pregunta que nos hizo. Y la pregunta de ella fue que si se siente algo o cómo se siente al estar consagrando el pan y el vino durante la misa. Ay, mija, pues primero, una cosa, que uno no es digno, O sea, primero es eso, porque nadie somos dignos,
Digo, primero, indignación porque, digo, pues a veces la regamos, porque a veces, pues así. Y dos, lleno de gracia también, ¿eh? Porque quien lo hace es que no es uno, es el Espíritu de Dios, ¿eh? Que como dicen en términos latinos, in persona Christi. O sea, digo, uno tiene que saber que aún indignamente de lo que yo, porque nadie es digno, es Cristo el que lo hace. O sea, ni siquiera soy yo. Y entonces, eso es lo más importante. Y es cuando uno sabe que la grandeza no depende de mí, depende del de arriba. O sea, eso es. Y lo mismo en ustedes, ¿eh? Que lo que sale bien es gracias a Dios. ¿Eh? Digo, también nosotros somos instrumentos, nada más somos un instrumento. ¿No? Sí, Pero nada más. Eso es lo que se siente. Amigo, pues a veces en serio dicen, ay, Dios mío, no soy digno. Pero bueno, pero que el Señor, ya se dice, o sea, pues eres tú. O sea, yo nomás estoy ahí representándote. Ojalá que sea cada vez, y eso es lo que nos hace ser cada vez mejores, ¿eh? Porque si no, amigo, mejor no estamos. Y eso es lo mismo en los chavos, ¿eh? Yo con los chavos digo, si no vamos a estar y vamos a estar mejores, chavos, mejor. Gracias por participar. Digo, no los queremos correr, ¿eh? Digo, pero si estamos aquí es para ser mejores, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo siempre digo, y si no, mejor nos retiramos, ¿eh? Digo, con todo el respeto, sin querer correr a nadie, somos. Y lo mismo a nosotros es lo que nos pide, si somos. ¿Eh? Y claro, y aún intentando ser lo más, no digo lo más sagrado, lo más sacro, no, lo más humano y espiritual, a veces uno, Señor, no soy digno. Y nunca vamos a ser dignos. El único digno es Dios. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos en este episodio. Vamos a hacer la última. Es que ya se hizo bien largo lo del santo. Oh, no, yo creo que... Yo creo que por el episodio del día de hoy, generalmente tenemos una sección del santo, pero creo que este episodio yo creo que ya llevamos como 2 horas aquí. Pero está bien porque... Pero está bien porque la verdad creo que es muy necesario ese tipo de pláticas. Sí. Muchas veces no tenemos la confianza o no tenemos como la oportunidad de escuchar a un sacerdote pues responder nuestras preguntas o las dudas que a veces tenemos estando dentro de la fe, como a veces como que los que están un poquito afuera de. Pero pues le agradecemos bastante Muchísimas gracias. Que se diera la oportunidad de venir. Y pues no sé si nos quiere acompañar con una oración o con la bendición. Pues les voy a dar la bendición de San Francisco. Que el Señor les bendiga y les guarde. Decimos todos, amén. Que siempre les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Que les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Y que Dios me los bendiga hoy y siempre, ¿verdad? El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias. De nada, amigos. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.